¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más. Me encuentro en la cima de la montaña que precisamente quería escalar el día de hoy. Eh, el día de hoy quiero hablar sobre cierto tema que pues es importante en cuanto a eh, lo que mi filosofía de vida respecta a lo que me gusta estudiar, aprender, y es la parte del ego, el ego humano. Eh, Creo que es un tema que en estos tiempos se ha puesto de moda. El hecho de decir yo soy una persona ego, esa persona tiene ego, se te subió el ego, hay que dominar el ego. Eh, Ciertas filosofías antiguas ya lo tocaban de cierta manera con la personalidad, pero eh, creo que en estos tiempos de modernidad, en la que la digitalización de nuestra existencia que nos da, bueno, la digitalización de nuestra existencia y las redes sociales nos dan, perdón, nos dan pues esa satisfacción de tener un like, de tener un icono de aprobación que, que pues esto entre comillas, certificaría que eres popular, que a la gente le gusta lo que tú haces. Hay mucha controversia en cuanto a distintas maneras de pensar hoy en día, en cuanto a costumbres, religiones, partidos políticos, en cuanto a eh, estilos de vida. Eh, Eso es lo que nos ha pues llevado a todo este circo del ego, que yo lo llamo, ya que si nos damos cuenta, pues los hombres buscamos esa satisfacción del ego en cuanto a que vean que tenemos cierta cantidad de dinero, en cuanto a que tenemos cierta calidad de vida, en cuanto a que tenemos eh, cierto tipo de físico, cuando tenemos ciertas facciones físicas, eh, nos lleva a expresarnos de esa manera, ¿no? Nuestra ego, que le llamamos. A las mujeres, pues tenemos el ejemplo de igual la vanidad, el hecho de buscar los cuerpos que pues la moda, las tendencias globales nos van poniendo, y el hecho de el maquillaje, el hecho de el estatus social igualmente nos lleva a todo este circo de personalidades variadas que tenemos hoy en día en internet. Y en lo personal, yo no mataría el ego como ciertas filosofías lo llaman, o no estaría tan en contra del ego. Digo, eh, en ciertos aspectos de mi vida ha sido una barrera para precisamente desarrollarme con las demás personas, para poder concluir en cuanto a decisiones, en cuanto a simplemente convivir con otros tipos de gente. Es algo que en lo personal a mí me ha afectado. Constantemente, digo, todo es una evolución, un camino. Eh, Año tras año no me considero la misma persona que era el año anterior, y digamos actualmente, viendo hacia atrás, mi ego ha disminuido en cierta parte debido a pues muchos factores que he modificado en mi día a día, y que creo que el hecho de hacer esas modificaciones me da la lucidez para pues poder hablar, digamos, fuera de foco acerca del ego.
digamos, yo lo veo como esta falsa personalidad que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Somos influenciados, somos orillados a muchas situaciones de la vida, actuar de distinta manera, tomar decisiones que pues la vida no para, ¿no? Y en algún punto de nuestra vida nos damos cuenta que estamos tenemos un cierto carácter, tenemos ciertos gustos, tenemos ciertas exigencias, tenemos ciertas ilusiones, planes, y todo esto viene acompañado pues de lo que llamamos ego, lo que llamamos una personalidad, no como tal. Digamos, todas las personas muestran una personalidad falsa, pero debido a la dieta, debido a la cultura y la manera de educar a la gente, pues la mayoría de personas no, bueno, lo vemos reflejado hoy en día, ¿no? Toda la ansiedad, todo la depresión, la angustia que se vive en las ciudades en cuanto a el no estar satisfecho del todo con tu vida, es lo que nos lleva a reflejar el ego, ¿no? Encarnado en esta civilización que muchas veces tiende más a lo materialista que a lo trascendental, ¿no? Y es lógico, ya que pues buscamos la supervivencia, buscamos el día a día, el entender, y mucho de eso se queda en lo visceral, se queda en lo táctil y pues lo sensorial y lo mental muchas veces queda de lado. Y lugares como estos es donde a mí me gusta pues analizarme a mí mismo, identificar mi personalidad, mi actuar, ponerme en un espejo y analizarme a mí mismo en cuanto a veces es difícil, ¿no? Como dicen, eh, pues si tienes cola que te pisen, pues muchas veces te molesta el hecho de que las personas reconozcan cierto ego que tú reflejas, y eso es parte mismo también del ego, y algo que yo hago aquí es el quitarme esa barrera de molestarme conmigo mismo, o mentirme a mí mismo como tal, porque pues aquí pues nadie me va a juzgar, nadie me va a voltear a ver, nadie va a decir, mira lo que está diciendo este tipo, ya que pues sí, estoy muy alejado de la civilización, y el hecho de estos lugares de la naturaleza, lugares que la naturaleza nos brinda son importantes para el hecho de tener una buena calidad de vida, una buena desintoxicación de toda esta monotonía que nos lleva las redes sociales, el internet, la big data, las noticias y todo el ajetreo urbano. Yo antes de ver la filosofía de matar al ego, creo que está el cultivar tu ego. Lo veo como esa herramienta que utilizamos para expresarnos ante este mundo, para resaltar ante los demás, lo que nos hace materialmente pues únicos, lo que nos hace defendernos el darnos prestigio ante este mundo, que pues lo que tiene valor a veces, muchas veces es relativo, y el hecho de nosotros darnos valor como persona creo que va, bueno, darnos valor, y un valor realista, no un valor exorbitante o menospreciarnos. Creo que el darnos un valor como tal nos aleja muchas veces de ese ego, el analizar muchas veces la vida de las demás personas,
desde el punto de vista no crítico, no juzgar, no de juicio, sino en el punto de vista analítico, en el que pues yo lo veo así, ¿no? Cuando los adultos mayores nos acercan a contarnos cómo eran sus tiempos, lo que ellos hacían y así. Y el día de mañana, cuando esas personas ya no están y tú estás en el día a día y recuerdas por las frases típicas de, como me decía mi abuelito, como decía, eh, como decía mi tía, como decía mi mamá, o sea, son muchas eh, maneras en las que se queda pues implantado, se queda resguardado cierta información que precisamente el cultivar en nuestra personalidad nos hace distinguir cuáles nos aportan y cuáles no. Digo, todo esto es una evolución constante, nunca vamos a tener una vida perfecta, o al menos yo espero tener una, pero tener lo más parecido que se parezca a vivir tranquilamente, pero mientras eso ocurre, pues creo que el separar al ego es importante, ya que muchas veces vemos estas vidas sumergidas en el ego como tal, lo que viene siendo el enojo, las peleas, los celos, eh, el ego de querer exhibicionismo, me refiero a presumir, el ego de siempre querer tener la razón, vemos todas estas vidas que a lo largo de, de lo que llevo pues vivido, relativamente soy una persona joven, tengo 23 años, pero digamos por acercamiento hacia la psicología por parte de mi mamá, pues en ocasiones me cuenta los casos que tiene en que trabajar y veo muchas coincidencias, muchas cosas que se repiten, muchos patrones que se repiten en estas personas adultas que, que muchas veces dicen, ¿no? Se comportan como niños, pero no es que la personalidad sea infantil, sino que su ego está proyectando la eh, edad razonativa, la cual esta limitante que llamamos ego nos hace quedar en el que yo veo más las personalidades que trascienden al ego muchas veces pues las vemos representadas como gente que pareciera mayor, que pareciera tranquila, adulta, pero muchas veces la edad, creo que me estoy dando cuenta, he dicho muchas veces, pero la edad nos va mostrando esta falsa ilusión de querernos sentirnos superiores o querernos sentirnos importantes cuando pues lo somos, pero no a tal grado en el que ponemos más allá nuestra existencia sobre la de los demás, sobre la de otras cosas, y es importante el trabajar todo esto. ¿Cómo lo trabajo yo? Con la espiritualidad. De hecho, en la misma cultura se nos muestra que el ego es lo contrario al espíritu, ¿no? Esta parte que en la cristiandad le llaman la carne, lo que le llaman lo mundano, y lo espiritual vendría siendo lo contrario. Y digo, soy alguien joven, ¿no? Y me gusta hacer
muchas veces realista. Y en la cultura en la cual yo vivo, estoy rodeado de muchas veces muchas mentiras, mucha falsa espiritualidad, mucho culto a la religión como tal. Y, y ese es otro gancho que está disfrazado. Es un ego enorme, ¿no? La parte de la religión que te ancla, que no te deja, eh, que te limita en cuanto a tu expresión, en cuanto a tu espíritu, en cuanto a tu energía. Y sí, creo que la meditación para mí es algo muy importante en este tema del ego, de la personalidad, ya que muchas veces al aquietar tu mente, al parar todo este sistema mecánico, nos da la capacidad de poder analizar más allá de lo que podemos temporalmente eh, comprender, ¿no? Y no solamente temporal, sino atemporalmente. Muchas veces la meditación, la reflexión nos da ese camino que al no parar, al no frenar, muchas veces llevamos esa serie de decisiones que nos afectan constantemente, ¿no? Y pues de eso quería hablar yo. Voy a estar pues mostrando ciertas técnicas, ciertas maneras de tú mismo darte cuenta, ¿no? El ego es al final darse cuenta, el aceptar, el analizar y encontrar ese instante en el que pues tu personalidad no eres tú, sino una serie de factores que te influencian o que te influenciaron, o patrones antiguos que quedaron rezagados. Y todo eso se transforma, se va cambiando. Digo, soy un vil pequeño ejemplo de que una persona puede cambiar su ego. Digo, me gustaría tener más concreto, sintetizado, es una diferencia, ¿no? de mi personalidad, de mi falsa personalidad, de mi ego como tal. Y no soy un experto en el tema, ¿no? Pero creo que me considero alguien que que es consciente de este aspecto en su vida y lo lleva a trabajar como un estilo de vida, como el perfeccionar esta manera de ser, esta manera de caminar en este mundo, ¿no? Y a mi manera, pues esto es lo que el camino me ha enseñado, y esto solo es el comienzo. Espero que si en algo pues te identificaste, te gustó, pues le des like o pues comentes lo que tú piensas acerca del ego. Me gustaría saber qué es lo que piensan las demás personas. Yo me despido, estaría viéndolos en otra ocasión, y pues muchas gracias por escucharme. Que tengan buen día, amor y paz, pura vida. Bendiciones, nos vemos, bye.